8 años. Sí, Así señora, es. sí, señora, yo llegué de 8 años. ¿Usted llegó con sus papás? Porque sus papás trabajaron allá en las Guacharacas. Sí, mi papá. Yo llegué, nosotros, por ejemplo, en el momento, yo llegué a estudiar en la finca, porque en la finca había escuela. Había escuela, es Sí. decir, había muchos otros niños. Sí. Y como a los 3 o 4 años yo empecé a trabajar ¿Usted en la finca. en qué? ¿En qué trabajaba en la finca? Fornalear, pues, limpiar potreros a machete y después me sacaron un tiempo a fumigar. ¿A fumigar? Sí, fumigar la maleza, pues. O sea, trabajo del campo. Sí, Eso. Iba a cumplir 12 años cuando empecé a jornalear en la finca. Yo me salí a estudiar como a los 11 años. Iba por los 12 años cuando empecé a jornalear. ¿Es lo que quería usted o le tocó hacer así? La situación, yo creo. Situación de cómo era pues, en el tiempo la situación. No había pues, tantos recursos así como ahora. Pero lo que no me queda claro es una escuela dentro de una finca. Es que era tan grande que había una escuela. La finca es de más de 2.000 hectáreas. Y solo la finca en ese entonces manejaba más de 50 trabajadores. Entonces siempre era... Era para los hijos de los trabajadores. Y la mayoría sí, la mayoría eran los hijos de los trabajadores. Entonces, ¿usted trabajó cuánto tiempo en el trabajo del campo allá? Trabajé como 4 años larguitos. Hasta los 16. Hasta que la guerrilla nos dijo que nos hizo dar reuniones, que nos teníamos que salir porque entró problemas con Santiago Uribe y Álvaro Uribe. Es decir, ¿cuáles problemas? En que en el momento estaba haciendo campaña Álvaro Uribe para la gobernación de Antioquia. Y en problemas con Santiago Uribe, porque ellos querían trabajar la finca en la minería a las malas. Pero es decir, ¿la guerrilla estaba dentro de la finca? Sí, estaban trabajando tenían unas vegas y ellos la estaban trabajando a las malas. Pero ellos no querían, los Uribe no querían. No, ellos nunca están de acuerdo con ese tema de minería. ¿Y entonces qué pasó? Entonces entraron en problemas, ya a nosotros nos hicieron 2 reuniones de la guerrilla y nos dijeron que nos teníamos que ir. ¿A todos los trabajadores de la finca? Sí, señora. ¿Y qué pasó? En ese entonces éramos 54 trabajadores y nos hicieron salir a todos. Solo quedó un muchacho, Tobías, Arnulfo Tobías, Mira Sánchez. Y como a los días poquito lo mataron. Fue el único que dejaron allá encargado de la finca mientras que se terminaban de recoger todos los ganados. Y al muchacho lo mataron, por ahí se quedaba. Y es decir, ¿y usted a los 16 años le tocó irse de la finca? Sí, señora, nos fuimos para otra finca. ¿Que era también de los Uribe? No, era de un señor Jaime Chavarría. Y entonces se puso a trabajar allá. Sí, trabajé ahí unos días y después trabajé en las minas, pero en Dragas. ¿Y nunca volvió a la Guacharacas? Sí, volvimos a finales del 96. A final del 96, es decir, poco tiempo después del ataque del ELN. Ya hemos salido, como casi 2 años después. ¿El ataque del ELN no fue en 96? En el 96 acabó la guerrilla. Entonces, usted regresó en 96 en la Guacharacas, sí, y ya no había más guerrilla. No, ya eso se empezó como más o menos después de que mataron al trabajador, se empezaron ya a hacer las limpiezas. ¿A armar grupos? Sí, señora, llegó la gente brava. Eran dos organizaciones, un muchacho Filo iba de Puerto del Río y venía un señor J, venía el comandante, venía encargado de la gente de Urabá, J,
y venía militar, era el comandante Beto, y el que era así el urbano era el comandante Arboleda, que después fue el comandante. Había militares y Arias Filo no era militar, era... Filo fue un militar y él siendo activo salió para hacer limpieza. ¿Los militares mismos hacían limpieza o eran otros grupos que hacían limpieza? No, él era militar, en un momento él era militar. ¿Qué pasó? De que Filo cogió tanto poder que ya no recibía orden de nadie. Entonces, por ejemplo, éramos 3 personas que estábamos, que dábamos las informaciones de San José, un señor alias Chicharrón, por los lados de Maceo, de la Susana, un señor, un muchacho flaco que era así de la guerrilla, y del lado de Providencia era yo con, así, pero entonces yo andaba con el comandante Beto y con Jota en ese entonces. Para hacer limpieza. Sí, señor. ¿Y qué llama hacer limpieza? Es decir, el único militar que he inventado es un sargento Morelos del ejército activo también, y dos soldados. Hacer limpieza era quitar la gente que molestaba, era quitar la guerrilla, ¿qué era exactamente? Era todo lo que tuviera que ver con la guerrilla, todo el tema de que tuviera que ver con la guerrilla. Lo que pasa es que en el momento que a nosotros nos sacan, la hermana del comandante, del que le declara la guerra, el comandante guerrillero que le declara la guerra a Uribe, era novia mía en entonces. Yo ya la tenía embarazada en ese entonces a ella. La hermana del comandante urbano de la guerrilla, el que trabaja las minas a las malas. Entonces, ¿qué pasó? Entonces... es decir, usted estaba en un grupo que luchaba contra la guerrilla, pero su novia o usted tuvo una relación con la hermana de... Tuve un hijo con ella, tiene como 27 años ya el muchacho. ¿Y entonces eso no lo puso como en una situación compleja? No, porque en el momento que iban a cerrar la finca, a mí Santiago me manda a hablar con el cuñado, que no nos sacara por ellos, que lo hiciera por nosotros, porque quedamos pues, sin trabajo todos. Entonces yo voy a hablar con él y él no, antes me dijo que si quería que siguiera, pero que me mataba. Me dijo el cuñado. ¿Qué te iba a matar? Que si seguíamos en la finca, que nos mataba. Ajá. Pues para muestra, mataron a la muchacha y el muchacho también tenía familia en la guerrilla. El que mataron a Tobías. Entonces, ya nos tocó volver por ejemplo, pues yo nunca he sido perezoso para trabajar, y a mí me sirve cualquier trabajo. Y en ese entonces nos tocó coger las armas. Todo esto pasaba dentro de la Cocharacas, es decir, el ejército, sí, los grupos estaban dentro de la Cocharacas. A mí me tocaba patrullar, todo lo que tenía que ver era con el alrededor de Guacharacas y con lo de Guacharacas. A mí no me dijeron, no, ¿quieres que tengo que ir a coger una zona? No, solo defender a Guacharacas. ¿Qué pasó? En el entonces mi papá pone la condición cuando nos íbamos a ir para allá, que mi papá se iba, pero que la finca no figurara a nombre de los Uribe. Y entonces se hace el simulacro y se cambia de nombre para poder ir. Y si no hubiera sido así, resulta de que el comandante Beto se fue a rumbear al pueblito. Más o menos andábamos 25 30 muchachos fusilados. Y se fue a rumbear y bajó la guerrilla y nos cogió a mi papá y a mí. ¿Y qué pasó entonces? Nos llevaron y nos tuvieron retenidos pues, hasta que se dieron de cuenta a nombre de quién estaba la finca. Y coincidió que lo que habíamos dicho mi papá y yo
era verdad porque estábamos pues... Antes nos cogieron porque 8 días antes se había hecho se habían matado a una gente en un pueblito que llama El Rubí. Entonces, como salieron pues de ahí y llegaron ahí a la finca, entonces por eso bajaron por nosotros. Y se dieron de cuenta que la finca sí estaba a nombre de otra persona. Ahí sí nos soltaron. ¿A qué nombre era la finca? Ganaderías del Norte, me parece. Eso era una empresa. Asociación Ganaderías del Norte, que es según pues, era de los hermanos Gallones, Henao. Que lo habían comprado a los Uribe. No lo compraron, no. Era su nombre. Era solo un simulacro. No, esa finca, creo que Uribe dijo que la vendieron en 500 millones, esa finca son más de 2.000 hectáreas y esa finca, una hectárea como mínimo vale 7 millones. Como regalada, para comprarla regalada, vale 7 millones, ¿cuánto vale? Sí, y yo digo que la tengo que vender en 500.000, no mentiras. La vendieron a una empresa canadiense, llamada Gramalote, la compró. Entonces el grupo al cual perteneció usted, ¿era el Bloque Metro? Era Autodefensas Campesinas del Córdoba y Urabá. Ajá, ACCU. En el 96. Eso en el 96. Se empezó en el 96. ¿Y se empezó por lo del robo de ganados? ¿Y qué pasó? Sí, por lo que pasó en esa finca, ¿no? Por lo que pasó, por el robo de ganado. Porque nos sacaron por la matada del trabajador, por la quemada de la finca, porque la mayoría la quemaron. Sí. Y fuera de eso, cuando quemaron la finca también sellaron el ganado. Eso fue el ELN. El ELN, sí señora. El que encabezaba el cuñado mío eso, en ese entonces. ¿Cómo se llamaba él? Darío Gigante alias... Darío Granda alias Gigante. ¿Y entonces lo del Bloque Metro? El Bloque Metro, ¿qué pasó? Que para el 98 cogen a don Luis, al señor don Luis Villegas, que ellos son pues, es muy allegado a Uribe, que fue el que entró pues, la gente, fue el que entró las tropas. Lo cogen en el 98 y para el 98 llega Doble Cero. Y Doble Cero es el que bautiza para el 98 Bloque Metro. Pero es decir, funcionaba antes, pero no se llamaba ACCU, solamente cambió de nombre. Se llamaba Autodefensas Campesinas del Córdoba y Urabá. Y estaban de planta en Guacharacas, sino que ya por la acogida de nosotros de la guerrilla trasladan el grupo para Cristales. Pero a un momento funcionó en Guacharacas. Sí, señora, claro. Es decir, la Guacharacas era un lugar de entrenamiento. Sí, todo era allá, todo. Era la finca. El ejército iba allá a hablar con los comandantes. Es decir, se mezclaban los paramilitares para decir. Y la policía también, porque es que para ese entonces, para el 95 y 96, mataron a un policía de Cisneros, por ejemplo, ahí donde me convencen a mí. Matan al policía de Cisneros y nunca metieron presos a dos muchachos y uno de ellos murió en la primera masacre y metieron presos dos muchachos y no les pudieron comprobar pues que cogían a un muchacho que andaba en una moto y de pelo largo, pero no sabían más nada del que mató al policía. Entonces lo tenían que soltar porque no le tenían nada al que... Y entonces debido a eso me convencieron pues sí, por la muerte del amigo mío que era Torellas. ¿Te convencieron de entrar en este grupo? Sí, de ser activo. Sí, yo vi que pues uno hay que pasar a la información, porque por ejemplo gente de Urabá que van a conocer quién es quién. Entonces las informaciones las pasaba el informante pues en el momento y la policía, lo que ellos tenían y el ejército. Es decir, la policía y el ejército tenían listas
Claro. de gente. Ellos son los que pasan las listas, sí. Pasaban las listas a los grupos, a los ACCU y después al bloque metro, y ellos hacían el trabajo de limpieza, si puedo decir. Eso es así, así funciona. A la gente la hace matar el pueblo, o decir la gente, las informaciones. ¿Y usted en las Guacharacas veía a veces a Santiago Uribe y a Álvaro Uribe? Después de eso, después de que nos hicieron salir y volvimos a entrar, a Santiago Uribe sí, él fue como 2 o 3 veces después de eso. Es decir, después de 96. Supuestamente después de que la hayan metido, sí. Fueron como 2 o 3 veces, sí, señora. Álvaro Uribe no, nunca. No. Pero usted declaró a la justicia que ellos, los dos, habían creado el bloque metro, ¿no? Sí, señora. Entonces, pero ¿cómo usted entonces sabe que Álvaro Uribe creó el bloque metro? Porque eso se creó. Luis Alberto Villegas era el que figuraba con el nombre del Cóndor, algo que le dieron a convivir. El convivir, sí. Sí. Entonces la función de él era hacer el bloque, tener la gente armada. Él también pagó 20 meses por paramilitar de prisión, sino que cuando ese era el juez sin rostro y al testigo lo mataron. Pero él también estuvo y a él también lo cogieron, y una de las pruebas era una foto con el fusil de Don Luis. Y entonces, para usted, Álvaro Uribe y Santiago Uribe crearon el bloque metro. Sí, y tenían unos papeles distintos, es decir, había uno que tenía un papel, un rol particular, y el otro papel, otro rol. Porque es que Luis Alberto Villegas tenía línea directa con Uribe, Álvaro Uribe. Y allá, de todas maneras, en la reunión, así que si hicieron allá, estaba Santiago también al lado. En las reuniones. Sí, señora. ¿Con los militares, con la policía y con los, no, con los miembros de la organización? Entonces, ¿qué pasó cuando llegó Doble Cero? ¿Doble Cero llegó en 98? No, en 96 también. ¿En 96? Sí. ¿Qué pasó cuando llegó él? No, entonces a nosotros nos coge la guerrilla. Y debido a eso se organizó ya diferente. Por ejemplo, Arboleda era un sicario y pasó a reemplazar al comandante Beto. Y a Filo lo citaban también a Medellín y también lo mataron. Porque, por ejemplo, uno hablaba por personas y de todas maneras Filo lo cogía o los mataba o los aporreaba. Entonces Filo no le hacía caso a nadie, ni así fuera recomendado, pero después de que fuera colaborador, o hubiera sido colaborador con la guerrilla, pues que uno está con el que está. Eso yo creo que eso es el abandono del Estado. Es decir, usted hubiera podido estar en la guerrilla si había crecido en un lugar donde... Sí, de pronto eso lo pude haber jalado a uno también. Además, sin embargo, yo era muy allegado y por eso yo conocía la mayoría de guerrillas que había allá. Por eso los conocía, porque como yo me mantenía en la casa del comandante cuando yo iba a visitar la novia. Entonces, uno está con el que está y en ese entonces mandaban a la guerrilla. ¿Usted me confirma que el bloque metro tenía escuelas de descuartizamiento, como lo dijeron algunos paramilitares desmovilizados? No, ¿Usted supo de esto? No, pero allá no había escuela pues no, a la persona se le mataba normal. Pues allá yo no digo dentro de las Guacharacas, yo digo en Antioquia. No, donde esté la persona se mataba a la persona, pero no que hubiera pues, una cosa así como no. Ahí no. Pues sí se mató mucha gente por allá, pero no que para aprender cómo matar, ¿no? Pero usted sí ha escuchado hablar de esto. No. El bloque metro tuvo 2 escuelas, pero de entrenamiento,
que fueron muy famosas, la Corazón y la Percherón. ¿Y qué se aprendía en estas escuelas entonces? Se entrenaban para comandantes y para patrulleros, así para el área. Entonces cuéntame lo que siguió de la historia. ¿Usted perteneció a este grupo del bloquemetro hasta cuándo? ¿Hasta qué fecha o qué pasó? Resulta de que entraron las negociaciones de justicia y paz. Doble Cero no le quiso negociar porque él decía que eso era para narcotraficantes. Entonces se armaron pues, varios bloques y nos atacaron pues. Entonces en ese momento de la guerra yo siempre fui la mano derecha de Luis Alberto Villegas. Usted era la mano derecha de Luis Alberto Villegas. O sea, tenía un puesto importante. Que era muy allegado pues, a este señor, ¿no? A este señor, es decir, a Álvaro Uribe. Sí, señora. Y entonces, en el momento que casan la pelea también dentro de problemas también Luis Villegas con Panadero, alias Panadero. ¿Quién es alias Panadero? Ese era uno también del bloque Metro, financiador. Y entonces, en ese entonces, yo ya andaba con Panadero. O sea, a mí Luis Villegas me dice, yo me tengo que ir, entonces necesito que usted se vaya con Jota para que mate a Jota. Era la guerra adentro del bloque Metro, ¿sí? Sí. Ya cuando estaba la guerra, al primero que le hacen el atentado es a Jota. Y Jota era como un hermano de nosotros, porque empezamos pues, desde el 96. Y era como un hijo de mi papá y mi mamá, un hermano más de nosotros, igual Arboleda también fue así siempre. Entonces, yo le dije que no, que yo con Jota no me iba, pues no. Cuando yo me iba antes con Panadero, y ahí sí, cuando a los 2 o 3 días llegó, mandaba Panadero por mí. Y igual nos tocó andar mucho, nos tocó correr mucho y pelear con el Central Bolívar. Yo me devolví a Panadero de San Roque. El día que yo me volé, se volaron los 3, Jota, Panadero y ¿Se volaron, se escaparon? Sí, Jota, Panadero y Doble Cero, se fueron, un domingo que me les volé. ¿Usted se entregó a Justicia y Paz? No. ¿Qué pasó con usted entonces después? Me estaba esperando el comandante, me estaba esperando don Luis Villegas y el comandante JP y el comandante Bedoya y Gustavo Arcón, el cuñado de William Bolívar. Me entregué para la gente de William Bolívar, pues porque el jefe estaba allá. Y ese mismo domingo salimos con las tropas ya a acabar de recoger lo que había del bloque Metro. Como al mes se me entregó Arboleda a mí, yo fui por Arboleda y lo entregué también al Central Bolívar. Yo estuve casi 8 meses al Central Bolívar, sino que en una conversación, yo quedé andando con un muchacho Edwin, 8 meses, muy allegado a William Bolívar, y yo mantenía ya con William Bolívar, pues yo mantenía ya la finca de William Bolívar. A él le preguntaron que si me conocía, él dijo que no. Cuando se le hizo el juicio a Panadero, el que lo mató fue Daniel, el de la oficina de Envigado. Entonces ahí estaba Julián Bolívar, estaba JP, estaba Luis Alberto Villegas, Santiago Gallón, y estaba yo tirando un caricello Julián Bolívar y Daniel, a ver quién mataba a Panadero. Y se lo ganó Daniel, y ese día eran 9 personas que había, que murieron 6 de 9. Y también estaba Santiago Gallón. Eso ya fue lo último para noviembre del 2003.
Y entonces cuando en una borrachera de la gente del Centro Bolívar, que yo estaba con ellos, en el vapor, dijeron de que a los metros había que irlos matando ya uno. Entonces me tocó irme ya para el Caquetá. Esconderse. Después de la inmunización me dieron una zona en el Caquetá, la entregaron. Resulta de que yo la cogí y me dijeron de que había que dejar un señor ahí con unos fusiles porque había matado a un hermano de un comandante de la guerrilla en la movilización. Y yo dije que no hay ningún problema, después de que no vuelva a paraquear no hay ningún problema. El señor había sido compañero, amigo del señor Otoniel, Juan Carlos Moe. Y cuando a los días me le puso precio a la gente y a mí. Entonces, cuando me entró la llamada de él y me dijo que me daba 2 días para que me saliera. En 2 días yo metí la gente del bloque metro, la mayoría. Y entré fusiles cuando a los 2 días me venció el plazo. ¿Y qué pasó? Me mataron 8 muchachos y se me perdieron 19 fusiles. Reportaron a los 8 con 5 fusiles y 3 pistolas. Y los 14 fusiles los llevaron a Huancaloma, al enemigo. Entonces mataron a uno muy famoso del bloque metro, alias 14. Entonces hablé con Arboleda y él le había entregado a la gente a los mellizos en demovilización y se fue a ayudarme a Caquetá. Estando conmigo llamó al señor Otoniel y le digo pues de que entonces Otoniel dijo no, que estaba muy, porque él era el que estaba patrocinando al amigo, a Juan Carlos Moe, Otoniel, y le dijo que no, que Otoniel, que Mauricio, o sea, Juan Carlos Moe le había dicho que le pidió pues ayuda, o sea, le pidió respaldo, pero que era para pelear con la guerrilla, que no sabía que era para pelear con la misma gente. Y él dijo, no, dile que sigan y que yo no vuelvo a apoyar a Juan Carlos Moe, le dijo el señor Otoniel a Arboleda. Y así fue, no lo apoyó más y nosotros como al mes y medio recuperé la zona. Pero ¿cómo usted llegó en esa cárcel? Bueno, en esta cárcel no, pero en la primera cárcel, ¿cómo usted fue preso? Resulta de que yo me retiré en el 4 de agosto del 2007, ya porque yo me casé el 7 de agosto del 2007 y me casé y a los 20 días conocí a una mujer, a otra vez, y me enamoré de esa señora y la vida me dijo a mí, o es esa vida o soy yo. Y me hizo retirarme del todo. Es decir, ¿usted se entregó? No, yo me retiré. Y cuando en el 2008 me capturaron, es que por delitos del 2008 al 2009 Caquetá,